Hola amigos del canal, vamos con un vídeo rápido y he querido traer un vídeo demostrativo porque estoy un poco sorprendido porque estoy encontrando bastantes lombrices en la tierra y no es común que yo tuviera gran cantidad de lombrices, sí, se puede ver alguna y tal, pero no es una tierra que tiene mucha lombriz y creo que esto es debido obviamente es al estiércol de caballo, pero al estiércol de caballo o al aserrín, al estiércol de caballo con aserrín, y nada, porque me parece curioso, porque yo he hecho otras aplicaciones de estiércoles que incluso son más recomendables que el estiércol de caballo. He aplicado estiércol de conejo, conejaza, he aplicado estiércol de gallina, he aplicado estiércol de cabra, he aplicado estiércol de oveja. Y lo que me he dado cuenta de que con esto, con el estiércol de caballo, yo pienso que sea hasta por el mismo aserrín, que no es lo más recomendable el aserrín. Pero yo me he dado cuenta de que cuando yo ponía el aserrín con el estiércol de caballo en los criaderos de la lombriz, que es otro tipo de lombriz, esta es la lombriz autóctona, esto es lombriz de tierra, esto no es la lombriz que yo tengo como criadero, son diferentes especies. Esta es la lombriz de tierra que está por aquí, que en la mayoría de los terrenos debe de haber lombrices. O es lo más recomendable, porque sabemos que son unos animales que son bastante benéficos porque comen materia orgánica en descomposición, la chupan, la que está en descomposición, y la van soltando ese humus tan preciado, que es muy bueno y rico en nutrientes y en microorganismos para la tierra y para la planta. Pero me parece muy curioso y he querido traerlo aquí al canal porque claro, todas las indicaciones que el aserrín es malo, que cuidado con el aserrín, que el aserrín te puede hacer que te robe el nitrógeno de la tierra. Y como ya dije en vídeos anteriores, lo que hay que tener cuidado con el aserrín es hacer una mezcla de la tierra con el aserrín. Pero en principio, si nosotros tenemos un estiércol, por ejemplo, conseguimos en mi caso, que no consigo todo el que quiero, pero consigo de vez en cuando, me regalan regalado estiércol de caballo con aserrín, no podemos desperdiciar esa oportunidad, que son nutrientes, son materia orgánica, e incorporándolos de vez en cuando no tenemos ningún problema. Incluso fijaros cómo me parece curioso, porque con otros estiércoles yo no he visto tal cantidad de lombriz, y me he dado cuenta de eso, de que el estiércol de caballo con el aserrín, a la lombriz que tengo en el criadero, que es la lombriz roja californiana, le gusta bastante. Ahí estamos viendo un poco la flor, cómo va. Ahora está parada, ahora está haciendo frío. Está haciendo bastante frío. Vamos a ver, seguramente dentro de poco empezará ya a subir un poquito las temperaturas y se va a disparar el tema de la floración, que en zonas costeras está mucho más avanzada de lo que yo lo tengo aquí. Yo tengo los árboles un poco altos, zona de medianía alta, pero curioso esto de la lombriz, muy curioso. Yo he aplicado conejaza, he aplicado estiércol de cabra, estiércol de oveja, que incluso son más recomendados que el estiércol de caballo, y no he tenido esta cantidad de lombrices que estoy teniendo ahora. O sea que, positivo, quería traerlo al canal, un dato curioso, un vídeo rápido. Si alguien me quiere dejar comentarios de si le ha pasado esto, lo que estaba diciendo, yo sí he notado que en el criadero de las lombrices, noto que cuando le pongo el estiércol de caballo con el aserrín, les gusta. También hay que poner alguna cosita más. Yo también hago una mezcla, por eso me sale un humus de lombriz bastante bueno, que no es este tipo de lombriz, repito. Si os fijáis, la otra lombriz, por eso la llaman lombriz roja californiana, porque es más roja y un poco más fina. Esta de aquí, de la que tengo yo en el terreno, estas son lombrices silvestres, de las que están por aquí. No son tan rojas, son gordas, son un poco más gordas, son un poco diferentes, pero bueno, lombrices, que es lo que interesan para que hagan el proceso de descomposición de la materia orgánica. Y nada, he querido traer este dato curioso. Lo que estaba diciendo para los nuevos suscriptores, el tema del aserrín, no pasa nada porque incorporemos, y más si viene mezclado con estiércol. Poner aserrín solo o serrín es un poco tontería, porque eso no tiene nutrientes. Pero si es una cama de que va mezclada con estiércol,
puedes ponerlo encima y después con el agua de riego y todo eso se va a ir pues incorporando va a irse incorporando todos esos nutrientes. Cuando reguemos los va a tener las raíces, ahí los va a poder absorber. Con esto ya termino. Lo que no es muy recomendable es mezclar el aserrín, por ejemplo, poner aserrín y después labrar o arar la tierra, como dicen en diferentes sitios, porque esa mezcla sí hace de que pueda absorber nitrógeno que tiene la tierra, el aserrín. ¿Y por qué absorbe el nitrógeno? Porque el aserrín tiene muchísimas partes de carbono y para descomponerse, para que los microorganismos puedan ir comiendo ese carbono, necesita una cantidad de nitrógeno y lo roba de la tierra. Pero bueno, un dato curioso, un vídeo rápido, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal y un saludo.